Hola, mi nombre es Iñaki Dávila, soy estudiante de la Universidad La Salle y esta es una entrevista para la clase de Emprendimiento y Sustentabilidad. Y está aquí el día de hoy con nosotros Victoria Andrea Dávila Gorostiza. Ella es emprendedora, tiene su propia empresa que se llama Trenu y en pocas palabras está aquí con nosotros para explicarnos qué fue lo que la motivó a tomar este gran paso en su vida, que fue convertirse en una emprendedora. Victoria, ¿te quisieras presentar? Hola Iñaki, muchas gracias por la entrevista. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Victoria Dávila, yo soy nutrióloga clínica y pues básicamente estoy aceptando esta entrevista para platicar más o menos de lo que fue para mí iniciar una empresa propia. A ver, cuéntame, Vic. ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral? O sea, antes de que tú Mira, tuvieras tu plan de Trenu, o sea, antes de tener tu ok, plan de Trenu. mira, mi carrera es un poco compleja porque como yo me dedico a ver pacientes. Ujú. Nosotros en el área de salud generalmente podemos tratar a pacientes o trabajar ya como tal hasta que estamos graduados y tenemos una cédula profesional. Entonces yo no pude trabajar en ningún lugar hasta que tuve una cédula profesional como tal. Yo entré a mi primer trabajo que fue dentro de una clínica de nutrición y dependía pues de una doctora que ella era pues la que era mi jefa, ella era la que me manejaba más o menos cómo tratar a los pacientes. Yo pues prácticamente no tenía experiencia en tratar a los pacientes más que los que había visto en práctica clínica dentro de la universidad, pero pues ese fue mi primer trabajo dentro de una clínica y pues yo daba las consultas a los pacientes. En algún momento durante este tiempo que estuviste trabajando con esta mentora, podemos decirle, ¿tuviste alguna clase de problema o algún detonante que te haya querido, o sea, meter, o sea, que te Por haya metido la supuesto. idea de cambiarte a tú hacer tu propia empresa? Claro, por supuesto. A mí lo que me llevó a tomar la decisión fue que yo no podía tratar a los pacientes como yo consideraba en mi experiencia y en lo que yo en lo que yo había estudiado y en lo que yo veía en los pacientes, en la forma en la que yo quería tratarlos. Tenía que seguir forzosamente un tratamiento que ya estaba establecido por esa clínica. Es decir, si yo veía un paciente que pensaba que era mejor un tratamiento X, yo a fuerza tenía que hacer lo que la doctora decía que hiciéramos. Y así Ya. estábamos otras nutriólogas, no solamente yo. Entonces tenía que hacer forzosamente el tratamiento, aunque yo supiera que había otros tratamientos que eran mejores para ese paciente, yo tenía que seguir los lineamientos de la empresa. Y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de abrir mi propio consultorio para yo poder tratar a los pacientes según mi criterio. Ok. Antes entre este lapso de estar con esta señora como mentora en esta clínica y haber ya fundado tu empresa Trenu, ¿tuviste alguna otra experiencia laboral de por medio? No, yo, únicamente estuve en esa empresa y después tuve ¿cómo decirlo? Como un suceso muy afortunado, que yo lo llamo de alguna forma así, ya que, pues, fundar una empresa propia es muy Claro, complicado, sobre todo cuando tienes muy poco tiempo de egresado, no tienes realmente como una idea de cómo se forma una empresa. Y yo tuve una gran bendición que fue mi tutora del hospital, mi tutora de mi servicio social, que después se convirtió en poco tiempo en una gran amiga. Ella es muchos años más grande que yo y tiene mucha más experiencia y de alguna manera como que me apadrinó. ok, Entonces yo fui como su compañera en formar todo esto del consultorio y ella de alguna forma puso gran parte del capital para formar nuestra empresa ok, y esa parte fue muy importante para mí porque pues no es fácil tener el capital ni tener la experiencia para poner una empresa a los 24, 25 años. sí, por Entonces, supuesto. tener a una persona que confía en ti con más años, con más experiencia, con más capital y que cree en ti para asociarse y fundar una empresa como socias, bueno, pues para mí
fue una bendición, porque gracias Claro. a que ella confió en mí y a que ella creyó en mí, pudimos poner esta empresa juntas. Durante Entonces, los primeros, años, o incluso durante el primer año, ¿alguna vez tuviste algún evento que tú dijeras: "Oye, esto, pues, ni siquiera estudié, ¿cómo puedo manejarlo?", o algo que totalmente te haya sacado de tu zona de confort? totalmente, es dificilísimo, sobre todo cuando te dedicas, cuando has estudiado una carrera tan ajena al tema administrativo, que es una carrera relacionada al área de salud, como es mi carrera, eh, tener que hablar con un contador y hacer tu cita en el SAT para sacar tu RFC, ir a la notaría para sacar el acta constitutiva de la empresa, son la verdad temas pues totalmente ajenos a lo que yo estaba acostumbrada a tratar. Sin embargo, pues en esa circunstancia, cuando tú quieres abrir una empresa, tienes que asesorarte con especialistas, con contadores, con gente que Claro. sí tiene pues la información y la experiencia que te van llevando de la mano pues para formar tu empresa. Claro. Oye, tú, en cuestión de actitudes y costumbres, como en formas de pensar o administrarte, ¿has notado algún cambio desde que tienes a Trenu? O sea, ¿te parece que has estado como más administrada, como que tienes todo muy en su lugar? ¿O consideras que desde la universidad ya estabas aplicando estos mismos conceptos a tu vida diaria? Pues mira, en general siempre he sido una persona muy organizada, Ajá, desde la escuela, desde siempre, pero sí, cuando tienes una empresa propia, ahora sí que si generas ingresos es porque trabajaste, si no trabajas, pues no generas ingresos, sobre todo en mi situación, que bueno, yo pues genero ingresos si veo pacientes, si no veo pacientes, no genero ingresos, no tengo una claro, nómina como tal. Entonces sí tienes que ser muy organizado en tus tiempos de trabajo, pero también tiene grandes ventajas, porque también, pues si te quieres ir de vacaciones, pues no tienes ningún jefe, no tienes a nadie que te limite esa parte, claro, pero sin embargo, pues sí tienes que tener muy en cuenta que depende de ti que los impuestos se paguen, depende de ti que tus empleados, mi secretaria, la gente que depende de mí, reciba su sueldo, que todo esté organizado, la parte administrativa, la parte contable, este, todo lo que tiene que ver sí, depende todo, 100% de ti, o sea, no hay nadie más que claro. lo pueda manejar. Sí, todo lo que conlleva, pues literal, viene en el paquete con tener tu propia empresa. Exactamente. ¿Ha habido algún momento durante esta trayectoria con Trenu que has estado a punto de tirar la toalla? Que has dicho, ya Jamás. prefiero trabajar para alguien, pero ahora sí que deslindarme de todas estas responsabilidades. Jamás. He tenido la suerte de que mi consultorio ha jalado muy bien Ok, y además lo he podido combinar con otras cosas. Estuve trabajando en un hospital hace un par de años. En ese hospital, pues sí, era una empleada del hospital, tenía una claro, nómina como cualquier empleado del hospital. Después me salí de ahí, estuve trabajando en un gimnasio. En el gimnasio también, de la misma forma, era una empleada más, no era jefa, ni era socia, ni nada, y a la par seguía manejando mi empresa, que creo que eso es algo padre porque puedes recibir de alguna forma también un sueldo fijo como en forma de nómina, pero al mismo claro, tiempo tener tu empresa que es pues tu pasión, a lo que más le dedicas, ¿no? Porque esto es claro, tuyo, claro. tuyo, tuyo y depende de ti que crezca. Entonces, he podido combinarlo de ambas formas. En este momento nada más estoy solamente con mi consultorio Ujú. y pues nada más. Oye, y moviéndonos a un tema un poco más actual con todo esto de la pandemia, ¿has notado alguna clase de cambio, alguna clase de, pues, pues literal, algo que haya afectado? Por supuesto que le haya afectado, pero ¿cómo de qué maneras ha afectado? Pues sí, mira, especialmente porque el mayor porcentaje de los pacientes que no están hospitalizados, o sea, que van a mi consultorio a recibir una consulta externa. Entonces, pues todos esos pacientes, la mayoría de ellos no son consultas urgentes, no son consultas de emergencia. Entonces, Claro, todos esos pacientes, pues hemos tratado de cuidarnos lo más posible y tratar de hacer una consulta virtual o simplemente una llamada y darle seguimiento a los pacientes, pero sí, la consulta ha bajado muchísimo y también porque yo lo he decidido así por cuidarnos todos.
Sin embargo, pues los pacientes que están hospitalizados y que sí requieren de una atención pues más constante, pues a ellos los tengo que ver. Entonces, pues sí me ha afectado en términos económicos, claro, porque pues estás dejando de ver una gran cantidad de volumen de pacientes. Claro, eh, y en otros términos, pues en el hospital, porque en el hospital se está dando, por supuesto, prioridad a los pacientes COVID y, y pues hay pacientes que pues tienen que seguir ahí por otros motivos y que pues yo tengo que ir a atender. por Entonces hay que tomar sus supuesto. precauciones para ver a los pacientes en el hospital. Bueno, Victoria, y pues ya lo último para cerrar, no sé si quieras darles unas palabras a todas las personas que vayan a ver esta entrevista, que estén animadas o pensando en un futuro en fundar una propia empresa o algo así. Por supuesto, yo les diría, no lo duden, háganlo. La verdad es que no hay nada como dedicarle algo a que es tuyo. Trenu es para mí mi bebé. Yo le he dedicado a Trenu horas y horas y horas de trabajo, días y noches, fines de semana, vacaciones con mi socia Isabel. Le hemos dedicado demasiado tiempo, dolores de cabeza, pelearnos con el arquitecto para hasta de qué color vamos a pintar el consultorio. Todo ha sido un trabajo de verdad exhaustivo, salir, como dices tú, salirnos de nuestra zona de confort, trabajar en cosas que no estábamos acostumbradas a tratar, pues un médico y una nutrióloga en el SAT que no tienen ni idea de contabilidad. Nos ha costado mucho trabajo, pero definitivamente vale la pena porque al final es algo tuyo y depende de ti. Cuando tú ves los frutos de tu trabajo, es súper satisfactorio saber que todo esto lo lograste porque fue una iniciativa tuya y justo salirte de la zona de confort, hacer algo tú por ti mismo. Por supuesto. Bueno, Así que sí, Victoria, se los recomiendo mucho. pues muchísimas gracias por esta entrevista. De Gracias a ti, verdad, te Iñaki. mando un abrazo virtual por esto de la pandemia y Abrazo virtual. abrazo de codos. Así Hasta es. luego, cuídate mucho. Cuídate mucho. Bye. Bye.